participantes que están ¿no? a través de la transmisión en vivo, ¿no es cierto? Hoy día tenemos lo que es la clase o el curso en lo que es la instalación, manejo y recuperación de ¿no? Pastoras para una ganadería sostenible. Ya, entonces, en las pasturas que mayormente vamos a hablar, pues, cómo podemos mejorar, cómo podemos instalar, ¿no? Nuestros pastos para poder tener una, o sea, ganadería sostenible, ¿no es cierto? Para tener pasto y a la vez, ¿no? Con, si mayormente ganadería vamos a criarlo con fines de producción de carne, leche. Entonces, cuando va a ser sostenible, va a ser que va a haber producción, a la vez también vamos a tener pasto suficiente para poder hacer un buen manejo tanto en nuestros animales como también en nuestro campo. Eso es, entonces, para lo cual vamos a tener metodologías, ¿no? Metodologías em, que tenemos que aplicarlo para ser eficiente, ¿no? En este manejo, en la instalación, en la recuperación. Bien, entonces, pues con esta pequeña introducción les doy la bienvenida a todos los participantes, ¿no? Entonces, vamos a estar iniciando con la clase. Bien, entonces, vayamos por la introducción, que rapidito vamos a hablar, ¿no? En qué consiste, cuál es la tendencia, cuando hablamos de instalación, ¿no? Cómo, qué es la instalación, en qué, dónde, cuál es el contexto y todo aquello. Entonces, pues el manejo de praderas consiste, ¿no? Porque lo que son pasturas, obviamente vamos a hablar de praderas, ¿no es cierto? Que consiste en la planificación, en el uso de combinación de los recursos forrajeros. Y los recursos forrajeros son los pastos, ¿no? Ahí vamos a tener trébol, alfalfa, grama, entre otras. Entre otras que son forrajes que es aprovechado por el animal, ¿no? Por el animal objetivo que puede ser vacunos, terneros, entre otras. ¿Ya? ¿Para qué? De forma de que podemos sincronizar la demanda de los animales con la oferta forrajera, ¿no es cierto? ¿No? La demanda es que qué tanto necesita el animal, ¿no? Cuántos, digamos, cuántas mantadas o cuántos kilogramos al día consumen ¿no? Por animal y por, más que todo, por peso vivo. Porque, ¿no? Los animales vamos a tener de diferentes edades y lo que tenemos que calcular es por edad y por peso vivo que comen los animales, ¿no? Así es. Entonces, ¿no? Eso es. La oferta tenemos que dar ahí con los pastos y, ¿no? Y la demanda va a tener el animal, ¿ya? Y esto especialmente, ¿no? Especialmente todo el manejo de praderas y todo aquello podemos hacer, ¿no? Lo que es la instalación más que todo, ¿no es cierto? En invierno y verano, ¿ya? En invierno y verano. Ya, además, existe la tendencia a solucionar el problema de la producción de forrajes, ¿ya? Así es. Existe la tendencia a solucionar el problema de la producción de forrajes con solo el establecimiento de praderas. Sin embargo, es solo una parte del manejo, siendo, ¿no es cierto?, relevantes para expresar su potencial productivo, ¿ya? Su potencial productivo, los factores de utilización y fertilización. ¿Ya? No solamente vamos a producir y vamos a utilizar, ¿no es cierto? Sino, así como utilizamos para alimentar a los animales, como aprovechamos el recurso forrajero, también tenemos que fertilizar, ¿no? Muchas veces tenemos nuestro campo, ¿no es cierto? Tenemos nuestra pastura y simplemente, ¿no? Simplemente eh, eh, ahí tenemos los animales, se alimentan del pasto y después no fertilizamos. Al final, poco a poco, la calidad de pasto, el porcentaje de lo que es área foliar y todo, va bajando cada año, y al final no, no es un buen manejo,
¿no? Vamos a tener escasez de pasto y todo eso, ¿no? Entonces tenemos que hacer un manejo eficiente, tenemos que aplicar las metodologías que hoy vamos a hablar. Además, hablemos o vamos a hablar que el establecimiento de pradera, ¿no? Es una inversión biológica y económicamente rentable. Así es, ¿no? Cuando tú haces establecimiento de pradera, ya es que no, tal vez no vas a necesitar tanto el manejo, ¿no? Un manejo como un manejo, digamos, agronómico de diferentes cultivos, como por ejemplo en frutales, entre otros. No es tanto así, o sea, no es tan costoso que digamos, no es tan costoso. Por eso, ¿no es cierto? Por eso el establecimiento de praderas es rentable, es buenísimo ya en la misma dirección que se plantea la regeneración como una tecnología disponible que permite incrementar la productividad y calidad de las praderas. Así es, ¿ya? Ahora otro tema es que hablemos qué es el manejo de pasto, ¿ya? ¿Qué es el manejo de pasto? Entonces, respondiendo a la pregunta, pues vamos a decir que el manejo de pasto ya es una práctica rentable usada en la producción ganadera de, ¿no? Que proporciona a los animales como hierbas, leguminosas, forrajes y que mantiene el suelo sano. Y cuando hablamos de suelo sano, es que va a tener el pH óptimo ya para la producción de los pastos que vamos a tener en nuestro campo y su conductividad eléctrica, ¿no? Porque hay que tener claro que nuestros suelos vamos a tener con diferentes eh, ¿no? Con diferentes niveles de pH, como también lo que es la conductividad eléctrica, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar incluso para poder instalar o para hacer lo que es el establecimiento de pastos. Porque si de repente no hacemos este pequeño análisis, pues, ¿no? Un determinado semilla podemos sembrarlo, al final nunca va a tener una buena producción. ¿Por qué? Porque el suelo no está, tal vez está con un pH muy bajo, entonces hay más fijación de lo que es este aluminio, y lo cual no va, prácticamente va a bloquear el ingreso de otros, o de otros nutrientes. Entonces no queremos, o sea, no, suelos con pH bajo no es bueno, ¿no es cierto? Pero digamos, puede haber algunas plantas, ¿no? Algunas plantas que sí se adaptan a este nivel de pH, ¿ya? Por eso tenemos que hacer un pequeño estudio, qué plantas, qué pastos podemos instalar, qué no, ¿no? Qué especies se pueden adaptar a tu suelo, ¿no es cierto? Eso es. Ya, bueno, aparte de que tengas tu suelo sano, ¿no? Pues lo que es el manejo de pastos se basa en las estrategias para mejorar la salud de los pastos y la producción de forraje, y mantener un ecosistema sano y reducir los costes de producción. Y el éxito depende de saber cómo están eh, ¿no? Cómo está nuestro campo, cómo están interconectados todos los elementos. Y cuando hablamos de los elementos, pues vamos a hablar de elemento agua, elementos suelo, ¿no? Y los nutrientes, la atmósfera, ¿no? Pues, con qué clima contamos, cuál es la altitud del contexto y todo eso. Ya, eso va a depender de eso. Así es. Y por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo que el pastoreo del ganado en los pastizales afecta el crecimiento de la hierba, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso prácticamente va a afectar el crecimiento de la hierba, que a su vez afecta al número de malas hierbas. El flujo de agua para la producción agrícola afecta al ambiente y a la salud de los animales. Así, pues la mejora en el manejo de pastos y forrajes depende de un control eficaz de cada aspecto. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Ya entonces, como les decía,
para hacer un manejo, una mejora, para, ¿no? Para un, ¿no? Para tener una ganadería sostenible, tenemos que aplicar metodologías, ¿no es cierto? Y justamente por eso vamos a hablar uno de los métodos de lo que es el método de manejo de pasto, ¿ya? Y después vamos a estar hablando lo que es el establecimiento de praderas. Pero primero vamos a hablar de los métodos de manejo de pasto. Entonces tenemos, por ejemplo, el pastoreo, ¿no? Cuando hablamos de un método de manejo de pasto, vamos a hablar de pastoreo continuo, pastoreo rotativo y pastoreo rotativo intensivo. ¿Ya? Y cuando hablamos de pastoreo continuo, tienes un área, ¿ya? Digamos un corral, un área, ¿no? Una área de 5 hectáreas que está cercado, ¿cierto? Y tienes ahí tus animales sueltas, están en todo el campo, se están alimentando en todo el campo. Ya eso sería el pastoreo continuo, lo cual no es recomendable. O sea, vas a tener tu campo, ¿no? Van a pesotear, van a causar lo que es la impactación del suelo, la calidad del suelo, lo que es la porosidad, ¿ya? Y además, ni bien que crece el pasto, ya van a estar alimentándose, o sea, no lo aprovechan al máximo el pasto, van a ensuciar y todo eso. Eso es lo que va a pasar cuando aplicamos el método de pastoreo continuo. Ahora, otro método es lo que es el pastoreo rotativo, ¿no? Como les decía, si tenemos 4 hectáreas, primero lo tengo en lo que son los 2 hectáreas, ¿no? Y para lo cual tengo que separar, ¿no? De la mitad hasta un cierto tiempo y en la otra área que me quedó, pues el 50%, ¿no? Lo, lo, lo cambio a mis animales después de un cierto tiempo. Así voy rotando, ¿no? De forma rotativa. Eso sería un pastoreo rotativo, que sí es bueno, es recomendable, pero que no es eficiente, digamos, en su totalidad cuando hablamos de manejo de pasto. ¿Ya? Y otro que hay que tener en cuenta es también el más eficiente va a ser lo que es el pastoreo rotativo e intensivo. Lo cual, ¿no? Lo cual tenemos que dividirlo por varias partes, donde que sí puede alimentarse, ¿no? Digamos, ¿no? De forma ordenada, de, como quien dice, sin pesotearlo, sin desperdiciar la pastura que tenemos en nuestro, ¿no? En nuestro campo. Para lo cual, en lo que es pastoreo rotativo intensivo, vamos a tenerlo dividido, ¿no? De lo que es de dos a más, ¿no? De dos a más, cosa que aquí, en lo que es el pastoreo rotativo, sí nos va a costar un poco más. ¿Por qué? Porque tenemos que separarlo, ¿no? Tenemos que cercarlo, bien tenemos que utilizar mallas, ¿no? Mallas que son prácticamente mallas galvanizadas, ¿no? O bien con, digamos, con cercos que son del mismo, ¿no? Del mismo campo que son, podemos plantar como tipo cortavientos, entre otras. En fin, cualquier tipo de material que vayamos a utilizar va a tener su costo, ¿ya? Por lo cual, sí, es bastante buenísimo, bastante eficiente, pero que va a tener su costo. Y entonces, el más recomendable, ¿no? Como método, como un método de manejo de pasto, es por pastoreo rotativo intensivo. Eso va a ser más buenísimo, más recomendable. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una de las metodologías. Y lo otro es ya lo que es el establecimiento de praderas. Eso es ya, ¿no? Otra metodología. Entonces, vayamos, ¿no? El establecimiento de praderas no va a consistir
¿no? En un previo a la decisión a establecer a una pradera, ¿no es cierto? Tenemos que hacer o conocer el nivel de fertilidad del suelo. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un análisis de suelo, ¿no? Tenemos que hacer análisis de suelo y además tenemos que hacer análisis de vegetación, qué especies tenemos en nuestro suelo, en nuestro campo, y especialmente algunas malezas, ¿no? Que son perennes, de difícil de controlar. Y cuando hablamos de malezas, por ahí alguien dirá, pues, pero maleza también es pasto, ¿no? Es planta, es vegetación, y sí, o sea, malezas, mayormente, vamos a decirlo, malezas o malayierbas, siempre en cuando afecte a tu campo. Por ejemplo, en agricultura, digamos, en una agricultura monocultivo, ¿no? Como por ejemplo en la papa o en cualquier rubro, podemos tener lo que es cebadilla, ¿no? Podemos tener, y cebadilla vamos a considerarlo como mala hierba. ¿Por qué? Porque nuestro rubro. Además, la cebadilla pues va a quitar nutrientes del suelo, va a generar sombra, va a ser hospedero de plagas, entonces vamos a clasificarlo como maleza. Pero mientras tú tengas cebadilla en tu campo, ¿no? En tu pastura, obviamente no va a ser no va a ser mala hierba. ¿Por qué? Porque no afecta, ¿no? Más bien está mejorando tu suelo, pero digamos que podemos tener lo que comúnmente llamamos pastos rojos, ¿no? Y este tipo de especies, ¿no? Prácticamente van a empobrecer el suelo. Y el animal no come, ¿no? No come. Nuestros animales, nuestros ganados no aprovechan, no comen. Entonces, esta esta especie, ¿por qué? Porque el ganado no se alimenta. ¿Qué más? Aparte de que no se alimenta, especie que tenemos ahí, ¿no es cierto? Eh, no mejora el suelo, más bien, ¿no? A contrario, empobrece el suelo. Entonces, eso tenemos que clasificarlo como maleza y hacer su respectivo control, ¿no es cierto? Eso es. Ya, entonces, no son malezas que podemos tener en nuestro campo, incluso que son perennes, de difícil de control. ¿Ya? Eso tenemos que controlar. Estos elementos permitirán definir si el suelo reúne las condiciones para el establecimiento, especialmente de praderas, ¿no es cierto? De praderas permanentes, o si es necesario un cultivo previo para continuar la fertilidad y controlar malezas. Y si la pradera degradada presenta malezas de difícil de control, como pasto pinito, ¿ya? Eso también, no sé, es una maleza. La pastora, si vamos o en la pradera vamos a considerarlo así. Puede ser, por decir, lo que es mil en rama o lo que es margarita, ¿no? Que no es aprovechado por el animal o por el ganado, ¿no es cierto? Todo este tipo de pastos, ¿ya? Es preferible hacer una rotación, ¿ya? Cereal por un año o más, ¿ya? O en su defecto, sembrar solo la gramínea forrajera posteriormente. Una vez controladas las malezas, es posible incluir leguminosas, ¿ya? Lo cual da a esta alternativa una mayor flexibilidad en el uso de herbicidas. Así es. Ya, leguminosas, ya podemos, lo que es alfalfa, ¿cierto? Bien, en caso de existir una pradera degradada con algunas especies forrajeras como lo que es ¿no? Vallicas, trébol blanco, lo que es el pasto miel, ¿no? Y existe la posibilidad de recuperarla con una fertilización balanceada y un buen manejo de pastoreo, con cargas altas, ¿no? Y uso de las superficies como cerco eléctrico. Una vez que se ha elevado el nivel de fertilidad, es posible incorporar semillas ¿no? Vía generación.
La etapa de establecimiento de una pradera se define como el periodo comprendido entre la siembra y el primer pastoreo, y posteriormente se considera que la pradera está establecida. Así es, ¿ya? Y para lo cual, ¿no? Vamos a tener factores, ¿ya? Factores a considerar en el establecimiento o siembra de praderas. Así es. El nivel de fertilidad del suelo, las principales limitaciones químicas de los suelos derivados de cenizas volcánicas del sur del país son el bajo nivel de fósforo disponible, alta acidez, bajo contenido de calcio, reducida suma de bases y alto aluminio disponible. ¿Ya? Entonces, hay que tener bastante, digamos, no minuciosos, hay que ser ahí para poder hacer lo que es el análisis de suelo. ¿Por qué? Porque si tenemos ciertos, digamos, ciertos elementos, ¿ya? Como lo que es el aluminio y todo eso, entonces vamos a tener, ¿no? Prácticamente una mala calidad del suelo. Así es. Ahora, veamos lo que es la rotación de cultivos, ¿no? Que es una forma de incrementar dicho nivel de fertilidad y es a través de diferentes cultivos en un plan de rotación, con el objeto de lograr al menos dos efectos. ¿Ya? Por ejemplo, el uno, aumentar la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Dos, recuperar la inversión con la venta del producto obtenido en los cultivos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, preparación de la cama de semillas. Obviamente tenemos que hacer, ¿no? Preparación de cama de semillas, donde la preparación de cama de semillas, ¿no? Para una siembra de praderas debe ser mollida, firme y libre de terrones, para permitir el contacto entre el suelo y las semillas forrajeras, evitando que éstas queden ubicadas en espacio de aire en el suelo. Y se debe pasar un rodillo antes y después de la siembra, para permitir una buena germinación y emergencia de especies sembradas. ¿Ya? Y tamaño de semillas, pues vamos a tener, ¿no? Mm, diferentes calibres según el especie. El pequeño tamaño de las semillas forrajeras exige un especial cuidado en la preparación de cama de semillas en la profundidad de la siembra. Como preferencia, se debe tener en cuenta que una semilla de trigo es casi 70 veces más pesada que una semilla de trébol blanco. ¿Ya? O 24 veces más pesada que una semilla de, ¿no? Lo que es el balica perenne. ¿Ya? Entonces, así de diferentes tamaños vamos a tener según la especie, según la especie, ¿no? Bien, después tendríamos que ver lo que es la parte de fertilización. Para la fertilización, pues vamos a hablar sobre las dosis de fertilizantes y el balance entre los diferentes macro y micronutrientes aplicados. Y es uno de los factores más importantes en el éxito del establecimiento y persistencia de las praderas. El nivel recomendable de fertilidad se puede lograr incorporando uno o más cultivos anuales antes de establecer la pradera definitiva o iniciar un plan de mejoramiento de la pradera establecida a través de diferentes normas de manejo y lo que es la fertilización en cobertera. ¿Ya? Entonces, de esta manera podemos ver, ¿no? Los resultados de la experimentación. O sea, para poder, un pequeño ensayo tenemos que hacer para poder fertilizar. Entonces, los resultados nos va a indicar que la aplicación de fertilizantes en la cantidad, en un balance adecuado entre los macronutrientes, como nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y calcio, y micronutrientes que sería sodio, magnesio, boro, molibdeno, entre otros, van a posibilitar la recuperación botánica y productiva de una pradera degradada en un plan desarrollado a un plazo de 3 a 5 años, dependiendo del nivel de fertilidad inicial del suelo. En cuanto, ¿no? Entonces, en cuadro uno ahí vamos a verlo,
¿no? Vamos a tener un nivel de fertilidad de los suelos en muestras obtenidas entre, ¿no? Entre 0 a, ¿no? a 15 centímetros de profundidad para el establecimiento directo de las praderas. Aquí tenemos entonces nivel de fertilidad normal y recomendable en los suelos semiáridas. Ya va a depender del tipo de suelo que tenemos también. Tenemos entonces nutrientes, ¿no? Normal es recomendable. Vayamos por fósforo. Lo que es el fósforo Olsen, ¿no? Su medida, la unidad de medida es partes por millón, ¿ya? Partes por millón, ¿no es cierto? Lo cual normal va a ser 4, ¿no? 4 partes por millón. Pero recomendable, ¿no? Recomendable ya, ¿es de qué estamos hablando? No, no vayan a pensar de que en cualquier tipo de suelos. Estamos hablando de un pequeño ensayo en suelos semiáridas o comúnmente, ya, comúnmente vamos a tener este nivel de fósforo en suelos semiáridas. Es comúnmente, o sea, no, porque para ser más exactos y eficientes tenemos que hacer nuestros propios análisis de suelo. Pero es un ejemplo nada más, aquí lo que estamos viendo. Ya entonces, en suelos semiáridos comúnmente o normalmente vamos a tener fósforo Olsen partes por millón, que sería 4. Ahora, recomendable tiene que estar sobre 20 partes por millón de fósforo. El pH al agua, ¿no? pH del agua también va a depender. En suelos semiáridas, ¿no? Vamos a tener un aprox de 5.4, lo normal. Recomendable de pH del agua es, ¿no? De 5.8, ¿ya? Bien, calcio también tenemos y podemos medirlo, ¿no? Por mol, ¿ya? Calcio por mol, ¿no? Mol positivo por kilogramos. Entonces, calcio tenemos ahí por kilogramo, vayamos por kilogramo, y normalmente serían por 2 normal, ¿no? En suelos simáridas 2, recomendable sobre 9 kilogramos. Ya, potasio también, normal sería 0.3, recomendable 0.5. Magnesio 0.5, recomendable sobre 1. Suma de dos bases o de los bases de 3 normal, recomendable sobre 11. Y tenemos lo que es aluminio de intercambio, ya que sería normal 0.6, recomendable menor a 0.2, importantísimo, ya, lo que es el aluminio, o sea, el aluminio no nos sirve mucho en la agricultura, casi en mayoría de los rubros, en cualquier especie de agricultura, eh, aluminio, ¿no? Baja lo que es el pH del suelo, ¿ya? Baja o en suelos ácidos, ahí vamos a tenerlo altísimo aluminio. Y por lo cual su pH del suelo va a estar bajísimo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que utilizar? Tenemos que hacer encalado, tenemos que utilizar ácido potásico, ácido fosfórico, calcio, ¿no? Lo que es cal agrícola, óxido de calcio, entre otros. ¿Ya? Y lo que es la saturación de aluminio, sea en normal, ¿ya? 17%, recomendable menor a 3%. Así es. Bien, eso sería, ¿no? Para determinar en cuanto a lo que es el nivel de fertilización, ya en el tipo de suelo que hemos visto. Ahora, época de siembra, ¿ya? Para época de siembra, los principales factores a considerar son la precipitación y temperatura, ya que son los que más afectan la germinación y la emergencia. Ya existen dos épocas de siembra, otoño, primavera, y ambas presentan características que afectan el establecimiento y deben ser consideradas al momento de la elección, las que detallan a continuación. ¿No? Por ejemplo, en otoño, que va a ser febrero o marzo, ¿no? Y en esta época de siembra es recomendable para que los secanos y áreas con problemas de déficit hídrico, ¿no es cierto? Y en otoño, las condiciones climáticas de temperatura y humedad
son adecuadas para la germinación y crecimiento de las especies forrajeras. Existiendo una menor competencia de malezas, la siembra debe realizarse temprano, ¿no? Para conseguir un buen, ¿no? arraigamiento y así evitar la pérdida de plantas por descalce, especialmente en las leguminosas. Y siembras tardías pueden producir pérdidas por daño de heladas, ¿no? Cuando la siembra o regeneración se realiza a fines de febrero y se obtienen mayores producciones, lográndose uno o dos pastoreos, lo que se traduce en mayores producciones. ¿Ya? Muy bien, entonces eso sería otoño. Ahora veamos en primavera, que sería agosto-septiembre, ¿no es cierto? Y en esta época la temperatura y humedad son adecuadas para la germinación y crecimiento. Pero, sin embargo, en siembra de primavera existe una mayor incidencia de malezas y siembras tardías, que son muy riesgosas, ¿no? Ya que podría existir baja disponibilidad de humedad en el suelo al momento de la germinación reduciendo la población de plantas de las especies sembradas. Ya en método siembra tenemos ¿no? lo que es ¿no? en nuestro medio, que existen dos métodos o sistemas de siembra, lo que sería al voleo en líneas, ¿no? o comúnmente llamado por hileras, separadas a 18 a 20 centímetros de distancia, ¿no? Dependiendo, ¿no? O según se use una máquina regeneradora o lo que es la cerealera, ¿no? Respectivamente. La siembra al voleo permite una distribución al azar de las semillas en el suelo y no se recomienda en áreas con baja fertilidad. ¿Ya? Muy bien. Am, Ahora veamos lo que son sistemas de siembra o establecimiento, en donde tenemos laboreo tradicional, lo cual es la preparación intensiva, arado y rastra. Laboreo superficial, mínima, preparación o mínima labranza. Cero labranza con herbicida. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿Ya? Laboreo tradicional va a ser con preparación intensiva, arado y rastra. Eso es ¿no? Laboreo tradicional. Laboreo superficial, mínima, ¿no? Mínima preparación o mínima labranza, cero labranza con herbicida. ¿Ya? Eso sería en sistema de siembra o establecimiento. Vayamos por laboreo tradicional. ¿No? En laboreo tradicional, la preparación de suelo tradicional va a ser como objetivo, ¿no? Es decir, producir una cama de semilla uniforme, fina, bien drenada, libre de malezas, y esta condición permite un buen contacto con la semilla, favoreciendo la germinación rápida y uniforme al poder controlar la profundidad. Y cabe señalar también que la estructura del suelo es importante, ya que un suelo muy molido y arcilloso puede formar una costra superficial. Y después de las lluvias, dificultando la emergencia y produciendo un pobre y débil establecimiento. ¿Ya? Muy bien. Ah, bien, ahí tenemos mínima labranza. La vegetación es controlada, usando herbicidas, ¿no? Seguido de un cultivo ligero con rastra antes de la siembra. La elección de este método debe considerar, ¿no? ciertos requisitos que pueden ser comunes a la siembra tradicional. Cero labranza, no sería la vegetación, es controlada usando herbicidas y el suelo es solo intervenido con la máquina sembradora, regeneradora. ¿No? Y sin embargo, con la elección de cero labranza se debe cumplir los siguientes aspectos, ¿no? Hay que conocer la fertilidad del suelo, el pH, siendo necesario con un análisis de suelo, ¿ya? ¿Qué más hay que conocer? ¿O qué aspectos más? Otro de los aspectos sería planificación previa del ¿no? potrero o de los potreros en que se adaptará esta práctica. Otro aspecto, elección de herbicidas y época de aplicación. Ya requiere el uso de insecticidas, ¿sí? Requiere un manejo eficiente de las dosis y fuentes de fertilizantes de acuerdo a las necesidades de las especies a establecer. Muy bien.
Bien, ahora veamos otra metodología que es la regeneración de praderas, ¿no? Que es un labor que permite incorporar fertilizantes y semillas forrajeras en una comunidad vegetal existente, que ya ha existido, ¿no es cierto? Con mínima alteración del suelo y con el objeto de complementar, restablecer la cobertura de la pradera residente, ¿no es cierto? Y lograr una mayor producción y calidad a través del tiempo. La regeneración también se utiliza para incrementar, ¿ya? Para incrementar la población de especies forrajeras nobles o cambiar, ¿no? El cultivar de la especie predominante. Y este caso se denomina rejuvenecimiento de la pradera, ¿ya? Y esta se puede realizar con cero o mínima labranza una vez superados los problemas de fertilidad de suelo. La decisión de elegir un método u otro va a depender principalmente de la vegetación existente y de la disponibilidad de maquinaria. En la regeneración de praderas, las dosis de siembra deben incrementarse al menos en un 30%. Así es. Y ahora se preguntarán, ¿no? Lo que es la profundidad de siembra. Si es regeneración de praderas, tenemos que tener unos parámetros de profundidad de siembra, ¿no? Que influye en la uniformidad de emergencia y en la densidad que va a tener la pradera. Y el uso de rodillo antes de la siembra, especialmente en otoño, permite, ¿no? regular la profundidad de siembra. A medida que el tamaño disminuye, también debe disminuir la profundidad. En términos generales, las semillas de menor tamaño, como trébol blanco y vallicas perennes, deben ser sembradas en forma superficial en rangos de 1 a 1,5 centímetros. Y semillas de mayor tamaño, como vallicas anuales, que se deben sembrar a profundidades de 1,5 a 2 centímetros. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los parámetros de la profundidad de siembra. Y ahora también importantísimo saber las dosis de la semilla, en donde tiene que ver o tenemos que conocer sus características, ¿no? Como el peso, tamaño y cantidad de semillas en diferentes especies forrajeras. Eh, por ejemplo, ¿no? Especies, ahí tenemos nuestra tabla de especies, peso de, ¿no? Eh, lo que es 1000 semillas, ¿no? O por miligramos, ¿ya? Tamaño de semillas, ancho por largo, ¿ya? Por milímetros y cantidad de semillas que sería el número por kilogramo. Así es, entonces vayamos por especies. Leguminosas. Tenemos trébol blanco, ¿ya? Trébol blanco, que sería, ¿no? Peso de prácticamente 1000 semillas, ¿no? Sería 700, ¿no? 710 miligramos, ¿ya? Y tamaño de semillas ancho por largo, que sería 1 por 2 milímetros. Cantidad de semillas por un número en kilogramos serían, ¿no? Prácticamente, ¿no es cierto? 1500. Ya, 1500, ¿no? De 1500 semillas en un kilogramo. ¿Ya? Lo más importantísimo, ¿no? Es el peso, ¿no? Sus características. Bueno, eso se va a revisar, ¿no? En el transcurso, qué especie al final vamos a elegir. No tenemos trébol rosado, alfalfa, ¿cierto? Lo que es la lotera o alfalfa chilota, ¿no? Eso serían leguminosas, ¿ya? En leguminosas, eso es importantísimo. Y tenemos también por gramíneas. Por gramíneas tenemos lo que es la valica perenne, valica anual o híbrida, lo que es pasto ovillo y lo que es festuca. Ya entonces, para la elección de las semillas, no tiene que ver con lo que es prácticamente el tipo de suelo que tenemos, cómo vamos a regarlo, ¿no? Si es por inundación, por riego, por aspersión, entre otras. ¿Ya? Bien, entonces ahí tenemos las dosis de semilla, que pues la dosificación de semilla va a permitir estimar el número de plántulas
que potencialmente se podría lograr al sembrar una cantidad conocida de semillas por unidad de superficie. Por eso tenemos ahí, ¿no? Por decir, yo voy a, no sé, voy a sembrar alfalfa, pero tengo 1 kilo, ¿no? En 1 kilo de alfalfa, más o menos, un aproximado de 500, ¿no? 500 plantas de alfalfa no me va, va a salir, ¿no? ¿Cierto? Va a brotar. Entonces, yo mido mi área, ¿no? Más o menos hasta qué área va a dar esa cantidad de semillas. Pero si hablamos de trébol blanco, por ejemplo, ¿no? Va a ser 1500, ¿no? Plantas de 1 kilogramo. Entonces, para eso es lo que son las dosis de semilla que tenemos que saber cuando hablamos de pastos, ¿no? Muy bien, ya, entonces, ¿no? Eso es las dosis de semilla, que en las especies de gramíneas es recomendable tener una población entre, ¿no es cierto?, lo que es 310 a 400 plantas en 1 metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a gramíneas, ¿no es cierto? Estamos hablando de cuánto, de mínimo 310 a 400. Eh, por decir, puedo instalar entonces lo que es balica anual o híbrida, ¿no? Que sería 400. O lo otro que puedo aplicarlo es lo que es festuca, ¿no? Festuca, que también es 400, ¿no? La cantidad de semilla. Entonces, eh, ¿no es cierto? Por kilogramo, pero aquí estamos hablando en 1 metro cuadrado, ¿no es cierto? Una población. Entonces, esa sería la cantidad. Ahora en leguminosas, ¿cierto? Que sería entre 110 a 200 plantas en 1 metro cuadrado, ¿no? Entonces aquí, mucha que no nos va a dar para más área, ¿no? No va a ser poquito, por ejemplo, lo que es trébol blanco, vamos a tener 1500, prácticamente 1500 plantas, pero solamente nos dice que hasta unos 200, entonces 200, ¿no? Es para, ¿no? Para un área de más de, ¿no? Como para 7, prácticamente 7 metros cuadrados, ¿cierto? ¿No? Y a los 70 días de crecimiento sería buenísimo. Muy bien. Ahí seguimos teniendo la dosis de semillas y población de plántulas. Ya tenemos especies, ¿no? Lo que es balica perenne, pasto ovillo, festuca, trébol blanco, trébol rosado y alfalfa. Dosis por kilogramo, ya dosis por kilogramo, que sería kilogramo por hectárea a los 60 días, ¿no? A los 60 días. Bien, vayamos entonces por balica perenne. Ya dosis por kilogramo sería de 15 a 20 kilogramos ¿ya? Por hectárea. Por hectárea. 15 a 20 kilogramos por hectárea. ¿Cuántos días? A los 400 días. Pasto bio, ya pasto bio que necesitaríamos 10 a 12 kilogramos por hectárea. Ya 360 días. ¿Ya? Así es. ¿Qué más? Eh, después tendríamos lo que es festuca. Ya festuca necesitaríamos prácticamente 20 a 25 kilogramos por hectárea. Trébol blanco, 3 a 4 kilogramos por hectárea. Trébol rosado, 8 a 10 kilogramos por hectárea. Alfalfa, 20 a 25 kilogramos por hectárea. ¿Ya? Muy bien. Y entonces son las dosis de semillas y población de plántulas que acabamos de ver, ¿no es cierto? Entonces, la dosis más alta de semilla debería considerarse en la regeneración de praderas. En casos extremos, cuando la preparación de la cama de semillas no es adecuada, una mayor dosis, ya una mayor dosis ayuda, pero no soluciona, ¿no? Problemas de mal manejo, propiciados a la pradera en el largo plazo, entre otros.
La población potencial de plántulas, ¿no? Se calcula sobre la base de semillas certificadas, con un 90% de germinación en el caso de Balica perenne, trébol blanco, trébol rosado y alfalfa, y con un 85% para festuca y un 80% para pasto billo. El trébol rosado es recomendable, ¿no? Sembrarlo asociado con avena o con balicas anuales o podría ser bianuales, ¿no? De rotación corta. En dosis de 8 a 10 kilogramos por hectárea, el trébol con 25 a 30 kilogramos por hectárea de bálicas, ¿no? Para lograr un excelente volumen y calidad de forraje. ¿Ya? La calidad de semilla, ¿no? Va a depender de la semilla de especies forrajeras certificadas que deben comercializarse con al menos 85% de germinación, conteniendo sobre el 95% de semillas puras, de certificado actualizado o antecedentes, ¿no? Que el cliente debe exigir al proveedor al momento de adquisición. ¿Ya? Inoculación y lo que es la peletización de leguminosas. Las leguminosas como el trébol blanco, trébol rosado y alfalfa se deben inocular con una bacteria específica llamada Resubium trifoli. ¿Ya? Y alfalfa se inocula con otra bacteria específica llamada Resubium ¿no? meliloti. Y estas bacterias fijadoras de nitrógeno o resubios que se comercializan baja el nombre genérico de inoculante para trébol o para alfalfa, respectivamente. ¿Ya? Y manejo de la pradera durante su establecimiento, ¿no? Vendría un manejo de pastoreo temprano que tiene un marcado efecto sobre la agresividad de establecimiento de especies sembradas. Y se recomienda el primer pastoreo cuando las especies que constituyen la pradera presentan, ¿no? Una altura de 10 a 12 centímetros. Estos pastoreos estimulan el macullaje de las gramíneas, permitiendo posteriormente una cobertura. En mezclas, al criterio debe ser pastorear antes de las especies que crecimiento rápido den ¿no? sobre las de lento establecimiento. El tipo de animal para este pastoreo debe ser liviano, en lo posible terneros, ¿ya? Y la intensidad de pastoreo debe ser suave, con un alto número de animales ¿no? por un corto tiempo. Bien, ahora llegamos a lo que es control de malezas. En control de malezas es fundamental ¿no? Este labor, ¿no? Durante la emergencia y posterior desarrollo de las plantas forrajeras, pues esto permite explorar el potencial de las especies sembradas al disminuir la competencia. Existen diversas formas de control de malezas, químico y mecánico. Entonces, primero vayamos por químico. En este caso, los principales cuidados se deben realizar en la elección de herbicidas, ya que existen algunos productos que requieren que los animales permanezcan fuera de la pradera por un tiempo después de la aplicación, lo cual no está señalado en la etiqueta del producto. Por otro lado, es importante el momento de aplicación en mezcla de gramíneas con el trébol, y el criterio debe ser desarrollado, ¿no? Desarrollado del trébol, que debe presentar al menos 3 hojas, ¿no? Que sería trifoliadas. ¿Ya? Y lo otro es lo que es mecánico, que otra forma de controlar las malezas es pasar una barra segadora después del pastoreo como un corte de limpieza. ¿Ya? Y después también hablemos de lo que es control de plagas y enfermedades. No vayamos a pensar de que mm, solamente se hace en otros rubros, que también vamos a tenerlo, ¿no es cierto? También en el control de plagas y enfermedades en especies forrajeras. Pues una vez que la pradera se ha establecido, especialmente en su segundo año, es necesario revisar en forma periódica y oportuna el número de tamaño de las larvas de los distintos insectos y plagas de las praderas, y especialmente en un referente a gusanos blancos y con semillas negras. En relación, el ataque de gusano blanco, pues este ocurre desde fines de febrero hasta mayo, no existiendo ningún control efectivo.
¿no? Para esta plaga, ya que tiene hábitos alimenticios subterráneos. En caso de regenerar, es posible incorporar junto con la semilla de fertilizante, ¿no? Fertilizante un insecticida. En su caso de conilla negra, el principal ataque es partir del mes de mayo. A diferencia del gusano blanco, es posible controlar con insecticidas específicas como lo que es el producto Karate, Alcisten y otros. Ya son los productos que podemos utilizar. Ya el riego en praderas, ya, pues tiene un gran efecto en la producción y persistencia de las especies forrajeras sembradas en una alternativa para solucionar una igual falta de humedad disponible en el suelo. Y como resultado de la mayor producción de forrajes, es posible aumentar la producción y carga animal. ¿No? Junto con mejorar la oferta de forrajes y mantener un forraje de mejor calidad. ¿Ya? Entonces ahí tenemos producción de materia seca, ¿no? Para producción de materia seca de leche a litros por hectárea, en condiciones de riego secano, ¿cierto? Y por región, ¿no? Vayamos, entonces ahí tenemos un ejemplo. En el NIA que se ha hecho, no una referencia. Bien, tenemos rendimiento anual por toneladas, ¿cierto? Eh, por hectárea, ¿no es cierto? Con riego, digamos, por ejemplo, con riego, 15 toneladas, ¿ya? Rendimiento anual, ¿ya? En materia seca, ¿no es cierto? Y leche litros. Ahora, por litros por hectárea, ¿ya? Litros por hectárea. Ahora, en secano, por ejemplo, solamente 7,2, ¿cierto? Ya, ahora producción de leche tenemos ahí igual, litros por hectárea, con riego, 14 ¿no? 14 prácticamente 14.500, ¿no? 14.500 litros por hectárea. En secano solamente 6.500 litros por hectárea, o sea, es casi menor a 50%. Entonces, vea, no, nos damos cuenta de que el riego es importantísimo. Ahora, carga animal, ¿no es cierto? Ahí tenemos igualito prácticamente por unidades, ¿no? Por hectárea. Tenemos 1,1 con riego, en secano 1,6. ¿Ya? Muy bien. Eh, Eso sería, ¿no es cierto? En las comparaciones, ¿no? Con el riego y a secano. Bien, otro, lo que es la utilización de praderas permanentes. ¿Ya? Que son ya permanentes, siempre están ahí, ¿no? Con pastos. Entonces, pues el pastoreo es la herramienta clave de manejo, ¿no es cierto? Y con ello estamos contribuyendo a mejorar la pradera, al cosechar y dar la oportunidad que aparezcan nuevas hojas y tallos. Y frecuencia de utilización es el intervalo de días entre pastoreo y la frecuencia de utilización que cambia a través del año dependiendo de la época y del estado de desarrollo de las especies forrajeras. Es decir, de acuerdo a la tasa de crecimiento tal como se indica, ¿no? En el siguiente cuadro que vamos a ver. Ya, y otro, lo que es la intensidad de pastoreo, sería, ¿no? Que corresponde al residuo, kilogramos de materia seca, o la altura que da después que se han retirado los animales. Es importante considerar que el residuo es el responsable de iniciar un nuevo ciclo de crecimiento o fotosíntesis. Ya, frecuencia de pastoreo e intensidad en diferentes épocas del año. Tenemos época primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Frecuencia de pastoreo ahí vamos a tener, frecuencia por días, ¿no? Periodo de meses, lo que es el residuo. Bien, primavera, frecuencia, por decir, de 18 a 24 días, más o menos. En periodo de meses, que sería octubre a noviembre, el residuo sería 5 centímetros, ¿ya? O sea, más o menos tendríamos ese tamaño del residuo, ¿no? De 5 centímetros. En verano sería de 20 a 35, ¿ya?
meses de enero a marzo, residuo que va a tener 7 centímetros, ya en verano. Ahora en otoño, también frecuencia de días, tendríamos de 35 a 40 días, el periodo abril a mayo, ¿no? Abril a mayo. Residuo con 3 centímetros. Invierno, que sería de 50 a 60 días, periodo en meses, junio a agosto. Residuo a lo que es 4 centímetros. Ya, entonces ahí tenemos nuestra tabla, ¿no? Con qué frecuencia podemos hacer nuestro pastoreo. Bien, y todo eso sería, ¿no? Lo que es el manejo, ¿no es cierto? La instalación, la recuperación ¿no? de pasturas para una ganadería sostenible. Bien, muchas gracias. Ahora sí, se habría preguntas, dudas para poder terminar, ¿no? con el taller. Adelante, si habría alguna consulta, duda, les escucho.